Hola everyone, bienvenidos al Trastero, este programa de humor satírico. Bueno, tuvimos el primer programa la semana pasada, creo que fue la semana pasada, ¿no? Que hicimos el debate tertulia y también quería incluir en este apartado entrevistas. Así que hoy tenemos nuestra primera entrevista con nuestro primer invitado y estoy muy contento porque es amiguete mío además y me ha hecho el favor de venir. Y bueno, para mí va a ser un placer presentarle en estos momentos. Dejadme un segundo que vea una cosita. Vale, a ver que todo esté bien, todo esté correcto. Vale, guays. Así que nada, pues le damos paso ahora mismo. Aquí tenemos Miguel Ángel Pérez. ¿Cómo estás, Buenas tío? noches, Javi. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eres periodista, ¿verdad? Sí, Sí, señor. eso mismo. Eso mismo. Pues mira, mi primera pregunta es, bueno, ¿en qué trabajas en estos momentos? ¿De dónde estás? Pues ahora mismo, Javi, estoy en el radio. Sí. También escribo en Libertad Digital y bueno, también hace 3 semanas he empezado a colaborar en una nueva televisión que se llama 7NN, con lo cual pues estoy por tierra, mar y aire. O Qué sea, bueno, tocando macho. todas las disciplinas. Muy bien. Oye, ¿tú sabes que me habían invitado hoy a 7NN y no he ido porque tenía una entrevista contigo? No me digas, Sí. macho. Bueno, pero irás otro día seguro, ¿no? Iré otro día seguro, claro que sí. Seguro que Porque sí. estaban hablando de que iban a hacer un debate sobre la censura o una tertulia sobre la censura. No me han dado mucho detalle. Y me han dicho que si había alguien dispuesto por aquí, por Madrid, y le he dicho, joder, macho, pues justamente hoy no puedo porque hoy estreno directo con mi colega Miguel. Con mi Joder, colega qué Miguel y no casualidad. puedo. Qué Sí, casualidad. Pero bueno, pero bueno, seguro muy que hay bien. otro día que tendrás la oportunidad, seguro, Javi. Bueno, ha sido Inés Sainz. Conoces a Inés Sainz, ¿no? Sí, exacto. Y se lo he También dicho además, presenta le he al dicho, pues mediodía. eso es. Y se lo he dicho, le digo, no puedo porque tengo una entrevista con Miguel. Y y dice, ¿le conoces, no? Y dice, sí, claro, qué guay. Digo, así que muy guays. Ujú. Así que muy guays. Bueno, tío, pues nada, ¿qué te parece si te voy a hacer haciendo algunas preguntas y tal? Y tú no sé, Claro, vamos perfecto. Lo que charlando un quieras. poquito, ¿vale? Muy Bueno, bien, también lo que decirle a quieras, la Javi. gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo y que esté escribiendo y demás, que también, evidentemente, si quieren hacer alguna pregunta, siempre con respeto, porque si no, evidentemente no voy a decir absolutamente nada. Claro, si alguien quiere preguntar, pues nada, que lo haga y yo te haré llegar esa pregunta. Muy bien, perfecto. ¿Vale? A ver, bueno, pues la primera es, ¿desde cuándo eres periodista, tío? Pues ya desde hace tiempo, Javi? Bueno, Fíjate. coincidimos en la universidad los dos, ¿verdad, Sí, Javi? señor. Sí, señor. Eso quería Eh, dejarlo para el final, maldita sea. Has hecho ahí un Te lo he spoiler. pisado, te lo he Sí. pisado. Pues nos conocimos en la universidad y bueno, pues ya acabamos la carrera creo que hace 16 o 17 años, con lo cual pues ya esa temporada que llevo ya de periodista, es verdad que durante los estudios ya empezamos a hacer pues prácticas y becas, ¿no? Y un poco aprender lo que es el oficio y bueno, al final la verdad es que te licencias, pero donde aprendes a trabajar, lo que es el trabajo es directamente en las empresas, en los medios de comunicación, ahí es donde de verdad pues te empiezas a bregar y en el caso del periodismo pues es así, ¿no? Por mucho que estudies en la universidad, hasta que luego llegas a un medio de comunicación y empiezas a ver un poco cómo funcionan las cosas, ahí es donde se aprende el oficio en realidad. Ujú. Oye, pero tú fuiste por la rama de periodismo, ¿no? En la carrera, porque claro, Sí, yo estaba en comunicación audiovisual. Recuerdo que los 2 primeros años coincidíamos en es asignaturas, verdad, que eran comunes. eran Sí, comunes, y luego en tercero, a partir de tercero de carrera, ya cada uno se bifurcaba. No sé si seguirá sí, siendo así, supongo que sí, o será parecido. Y claro. coincidíamos, o sea, teníamos las mismas asignaturas en no, 4 carreras incluso era, ¿no? De comunicación Periodismo, audiovisual publicidad y comunicación audiovisual. y Eran relaciones esas. públicas, ¿no? Eran publicidad y Eso es, relaciones públicas, publicidad, ¿no? relaciones públicas, eso es. Sí, es Eso verdad, es. teníamos esos 2 años comunes y además eso también nos daba al margen de, si al tercer año, que era cuando había que elegir, pues Ujú, habías empezado periodismo y te dabas cuenta que te gustaba más la publicidad o la ujú. comunicación audiovisual, pues podrías cambiarte.
¿te acuerdas? De Ujú. tercero de Sí, sí, repente, pues podías, aunque hubieras estudiado los 2 primeros años periodismo, como eran comunes las asignaturas, claro, pues lo podías cambiar y la verdad eso que estaba muy bien exacto. en la Estaba bien Universidad eso, sí. Camilo José Cela, o sea que Ujú. muy bien. La Camilo José Cela, que luego hablaremos también un poco de la Camilo José Cela, porque Sí. bueno, para que no lo sepa, bueno, ya lo haremos después, que me quiero guardar estos ases en la manga. Después hablaremos de eso. El, oye, y tú querías ser, o sea, tú entraste en periodismo ya desde el principio, ¿no? A pesar de Sí, que coincidíamos, tu rama era sí. la de periodística y tiraste por ahí, ¿no? Sí, 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 desde el principio, cuando llegué a la universidad ya, vamos, sabía desde el principio que quería periodismo. La verdad es que ya no me acuerdo en qué momento exacto decidí que quería ser periodista. Yo creo que fue por BUP o por ahí, Sí, primero, segundo de BUP. Yo creo que fue más o menos por ahí cuando empecé pues, a ver un poco en qué consistía el periodismo más de cerca y fue cuando ya decidí que quería estudiar periodismo. Y luego, pues sí, directamente ya entré en la universidad estudiando la licenciatura de periodismo y la acabé, claro, desde el principio. y nada más terminar la carrera ya te metiste a periodista inmediatamente. Pues sí, la verdad es que tuve bastante suerte, Javi, porque bueno, Mm. durante tercero ya empecé a hacer prácticas y becas. Estuve, por ejemplo, en una revista de televisión con Francine Gálvez. Estuve también de corrector en el diario El Mundo, en la sección de Madrid, y ahí, por ejemplo, pues ya empecé a ver cómo funcionaba un periódico por dentro y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Estuve Qué bueno. bastantes meses de corrector y luego pues tuve la suerte que justo cuando me gradué en periodismo pues ofrecían unas becas en la universidad y me ofrecieron la beca en la cadena COPE, en la sección de Madrid. Y la verdad es que fue, pues eso, un lujo porque fue justo acabar la universidad. A mí lo que más me preocupaba era pues dejar perder el tren, ¿no? Porque muchas veces es verdad que se presentan oportunidades. Yo me acuerdo compañeros míos de clase que al final han acabado dedicándose a cosas completamente distintas al Claro. periodismo porque no cogieron el tren o porque no les pasó el tren, ¿no? Por delante y al final pues tuvieron que optar por otras opciones profesionales y yo tuve la suerte justo que acabé la carrera, llegó esa beca de la cadena COPE, obviamente ese verano pues me quedé sin verano, pero gracias a que me quedé sin verano pues pude dedicarme, como en la actualidad, pues al periodismo, ¿no? Que es lo que me gustaba y la verdad es que estuve en la COPE, yo creo que estuve 2 años y medio o así, o sea que fue bien la cosa, fue Joder. bien la cosa. 2 años y medio, pero esos 2 años y medio eran prácticas. No, ya empezaría hasta a tener nómina, ¿no? ¿O no? ¿O cómo Sí, era? empecé con un contrato como de colaboración, que se decía, Ujú. porque en la cadena COPE, por ejemplo, pues tenías que estar muchísimos años hasta que ya te hacían un contrato fijo, ¿no? Entonces tenían una fórmula de colaboración, te pagaban por crónicas, dependiendo de Ajá. las crónicas en la radio que hicieras, pues a lo largo del mes, que te las iba contando el jefe, pues Ajá. luego te pagaban al final de mes en función de las crónicas. Yo la verdad es que tuve un jefe fantástico que se llama Ángel del Río y me enseñó el oficio, me enseñó pues las claves, cómo tenía que trabajar, sobre todo al principio que estás súper nervioso porque todavía no sabes, no eres periodista, sales de la Claro, claro. universidad totalmente novato, por mucho que hayas estudiado, pero no sabes ejercer de periodista. Y yo me acuerdo pues que, por ejemplo, una vez que estaba empezando y era una rueda de prensa y se juntaba con la hora del informativo, bueno, lo pasé fatal porque, claro, tenías que entrar en directo en la radio y todavía no había acabado la rueda de prensa, todavía no sabía un poco controlar los tiempos. Me acuerdo que entré súper agobiado y hice pues una cagada, ¿no? Yo creo que se me entrecortó la voz, metí un corte de sonido de 40 segundos, me tuvieron que cortar, bueno, fue un desastre. Y ahí, pues Ángel del Río, por ejemplo, pues yo, claro, llegué todo, ¿no?, preocupado a la cadena diciendo la que he liado. Y la verdad es que lo único que recibí por parte del jefe fueron pues tranquilidad, comprensión absoluta y yo creo que eso me dio una confianza y ya no me volvió a pasar jamás. Y yo creo que eso Fíjate. es importante también, encontrarte con gente que cuando estás empezando pues te den confianza, sean comprensivos. Obviamente
cometes errores aunque lleves 20, 30 o 40 años en la profesión, pues imagínate al principio, ¿no? Que Claro. estás totalmente verde y que una persona, un jefe, pues te dé confianza y comprenda que has metido la zarpa, pero en vez de eso, en vez de recriminarte o echarte una bronca, pues te ayude y te apoye, pues la verdad es que me vino genial y ya te digo que no me volvió a pasar, no me volvió a Qué pasar. bueno. Oye, ¿qué tipos de periodismo hay? ¿O qué tipos de periodismo has ejercido tú? O sea, me refiero de prensa escrita, de radio, de televisión. ¿Has hecho de todo? Pues, ¿Cómo? pues sí, sí, la verdad es que, bueno, yo creo que he hecho prensa digital, que es lo que estoy haciendo ahora, he hecho radio, que es lo que estoy haciendo ahora, he Y hecho colaboras en la televisión, tele, claro, que también. también hice televisión en Libertad Digital Televisión y ahora estoy colaborando en 7NN. Y la verdad es que lo único que me falta así sería prensa escrita como redactor, porque ya dije que estuve de corrector en El Mundo, en la sección Ajá. de Madrid, pero claro, ahí pues me acuerdo que escribí un artículo, ¿no? Después de estar ahí, yo qué sé, si estuve un año y pico de becario de corrector, pues me dejaron escribir un artículo que lo enmarqué porque era mi primer artículo periodístico y me hizo muchísima ilusión, pero claro, yo me dedicaba a corregir a los redactores. Algunos de ellos luego me los he cruzado ya siendo yo redactor también y la verdad es que me hizo mucha ilusión esa época en El Mundo porque nunca había estado en un periódico y ves cómo funciona por dentro, ¿no? Y la verdad es que fue un aprendizaje y me encantó la experiencia de estar en el diario El Mundo, pero no he vuelto a repetir en un periódico digital porque he estado, pues eso, he estado en radio, he estado en televisión, he estado en prensa digital, pero no en prensa escrita como tal, o sea que, Ya. bueno, esa sería una Y asignatura pendiente más o menos. que te quede ahí, ¿no? Oye, y Sí. lo de el corrector, ¿a qué te refieres? ¿Qué es corrector? ¿Corriges los textos por Ujú. ortografía? O sea, eso. Efectivamente, Ah, estábamos en una mesa ahí, pues 2 o 3 correctores y lo que hacíamos era corregir los artículos de los redactores de M2, que es la sección, no sé si sigue, yo creo que ya, no sé si cambió el nombre o era la sección de Madrid del diario El Mundo y entonces lo que hacíamos es que entrábamos a una hora, media tarde, lo que sea, y los redactores lo que hacían era que escribían su artículo, lo imprimían y te dejaban la página encima de tu mesa para que ajá. se la corrigieras. Había algunos redactores que además si solamente le detectabas 2 o 3 errores, te decían, no, vuélvela a leer, que seguro que hay más, Sí. quiero Ah, más rojo, si no, no se fiaban porque era así, ¿no? Había otros que se lo tomaban a mal, que sí, tenían ¿eh? Sí, sí, hay otros que, claro, tenían más orgullo y le decían, no, aquí tal, aquí, y no les sentaba bien, ¿no? Porque nosotros básicamente lo que teníamos que controlar era la ortografía, las erratas Ujú. y también el libro de estilo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una vez que uno de los redactores me dejó un artículo que era sobre las Olimpiadas y tal, y había puesto CIO en vez de COI, de Comité Olímpico Ajá. Internacional, había puesto CIO. Y claro, yo se lo remarqué, ¿no? Y me dice, léete el libro de estilo. Aquí se dice CIO, no se dice COI. Claro, yo me quedé. Tenía razón, en el libro de estilo del Mundo pues se decía CIO en vez de decir COI, que es lo que decía todo el mundo, ¿no? Pero bueno, tenía razón el hombre porque así venía en el libro de estilo y tenía razón, pero para que veas un poco el libro de estilo de cada periódico, pues que pueden decir siglas pues como ellos quieren, ¿no? En función del estilo que han marcado en la casa. Y básicamente pues ese era el trabajo. Muchas veces pues teníamos que estar hasta las 12 de la noche o 12:30 porque a Madre lo mía. mejor había una noticia de última hora y hasta que no nos pasaban el artículo y nosotros lo corregíamos y luego el redactor lo volvía a rehacer y tal, pues teníamos que estar ahí. O sea que a veces nos Ujú. quedamos hasta muy tarde. Cuéntame algo sobre la radio. ¿En qué diferencias ves? O sea, ¿o qué trabajo tenías tú en la radio? Si te ponías, o sea, hacías un poco lo que estamos haciendo ahora Uh -huh. de charlar o algún tipo de tertulia o Pues comentabas noticias o cómo era el Pues trato. en la COPE, Javi, hacía la sección de local de Madrid. La verdad es que Ajá. empecé casi toda mi experiencia profesional en periodismo fue haciendo la sección de Madrid. Y en la COPE pues hacía la sección de Madrid y me tocaba inicialmente, pues me tocaba a lo mejor cubrir partidos, algunas ruedas de prensa de políticos, del PP, del PSOE, también me tocaban sucesos
Hubo una temporada en la que tenía que estar disponible, de repente me llamaban a las 6 de la tarde y me decían, ha habido un incendio en Alcalá de Henares, y tenía que cogerme un taxi, plantarme en Alcalá de Henares. Era un poco, a ver, haces callo, pero es verdad que también, claro, luego a posteriori dices, madre mía, sí que he recorrido Madrid, yo me recorría Madrid, me recorría los barrios, me recorría los distritos, los municipios luego. La verdad es que cubriendo a los políticos, cubriendo al Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, y la verdad es que te recorrías todo, y fue un aprendizaje pues muy, muy, muy grande. Eso era lo que hacía en la cadena COPE, pero luego pues luego empecé en Libertad Digital Televisión, que era un canal de televisión de Libertad Digital que estuvo durante unos años, digamos, haciendo pues como una especie de CNN Plus, que dábamos noticias cada hora, con boletines tal, luego se fue transformando. Todavía sigue el canal, pero ya se dejó de hacer ese formato. Ya se hacen algunos programas aislados, pero no se hace el formato de CNN Plus. Y de ahí de Libertad Digital Televisión, pues después de 2 años ya pasé directamente se creó la radio, la empresa, Libertad Digital, que es Radio. Y ahí pasé directamente pues al programa de la mañana con Federico Jiménez Los Santos, y estuve pues 7 años en Es la Mañana de Federico, levantándome a las 3 y a las 4 de la mañana. Fíjate. Que la verdad es tremendo. Y bueno, la verdad es que mis compañeros y compañeras que siguen ahí al pie del cañón en el programa, hay que reconocer que tiene un valor y un mérito levantarse a esas horas, porque por muchos años que estés, y yo estuve 7 años, nunca el cuerpo se habitúa a eso. O sea, nunca. Qué fuerte. Tú puedes llevarlo mejor, puedes llevarlo peor. Yo la verdad es que aguanté 7 años, pero también pues llegó un momento que el cuerpo empezaba a pasar factura. De hecho, me acuerdo que un año tuve como 6 o 7 anginas y estuve a punto de operarme, y al final no me operé, menos mal, pero me quedé al límite, o sea, porque al final el cuerpo pues no está acostumbrado a esas horas. Claro. Y como digo, pues pasa factura, y pasa factura la salud también. Y ahí pues estuve 7 años, y ahí lo que hacíamos obviamente pues era pues redactar las noticias, ¿no? del guión, del programa, leíamos los periódicos a primera hora y hacíamos el guión con todas las noticias que considerábamos más importantes, y eso es lo que estuve haciendo 7 años. Luego Javi, pues tuve una época que me fui a OK Diario. Y ahí estuviste de jefe de investigación, ¿no? ¿Puede ser? Ahí estaba haciendo investigación y tribunales. Ahí fue cuando empecé a hacer investigación y tribunales. Estuve 2 años y medio. Y ahí ¿En qué consiste hacer investigación? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el curro? Pues al final la verdad es que tribunales e investigación está muy ligado, porque muchos temas de investigación es al final intentar tirar del hilo con las fuentes que tienes, te dan a lo mejor alguna información y la empiezas a intentar corroborar, pues hablando con policía, hablando con fiscales, hablando con jueces, lo que te pueden decir o no, porque luego también es muy difícil rematar las cosas, ¿no? Miras también, pues es muy importante ver los registros de las empresas, los administradores. Esto es de sabueso, tío, esto es de película, ¿no? Sí. ¿no? Es divertido, la verdad es que es divertido, y bueno, hay que tener muchísimo cuidado, porque obviamente todas las noticias de investigación y tal, suele haber alguno que es el perjudicado, ¿no? Que es el protagonista de la noticia, y tienes que tener todo muy, muy comprobado, muy atadito, porque si metes la pata con algún dato, con una imputación que haces a una persona y es errónea y tal, pues obviamente te pueden meter una querella y te dejan temblando, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que publicas, y contrastarlo bien, y tener en ese aspecto pues ser muy riguroso y mucha seriedad. Ahí pues eso, estuve en OK Diario haciendo investigaciones y tribunales 2 años y medio, y luego ya pues volví otra vez a Libertad Digital, y ahí fue cuando ahora he retomado pues tanto en libertaddigital.com, que es el medio de prensa digital, como en Radio, pues ahora hago tribunales e investigación aquí.
Ujú. Mira, quería hacerte un par de preguntas también un poco relacionadas con la universidad para pasar al siguiente tema, ¿vale? Pero para que no se Ujú. quede tan atrás. Y luego quería hablarte también sobre, te quería hacer una pregunta sobre esto del tema de la investigación, ¿no? Periodística. Sí, Así que primero te hago las de la uni, ¿no? Las que van perfecto. y luego te cuento esta. Yo quería saber si, con respecto a la universidad, lo que estudiaste en la universidad, o lo que estudiamos, ¿realmente te valió para algo? Para después, para ser periodista. ¿Tiene relación lo que estudias con la práctica? Pues mira, yo creo que la parte teórica te puede servir más como cultura general que como otra cosa. Respecto a la práctica, la verdad es que en la Camilo, si tenía algo, es que era una universidad en la que hacías mogollón de cosas prácticas, mogollón de trabajos, hacíamos programas de radio, hacíamos programas de televisión, te ponías a grabar, y la verdad es que toda esa parte práctica es la que he podido utilizar en el trabajo de diario. La verdad es que me vino fenomenal porque nos ayudaron a perder el miedo a ponerte delante de una cámara, pues hacer un programa de radio, y todo eso obviamente lo he podido aprovechar después en el trabajo. O sea que toda la parte práctica, la verdad es que muy contento con lo que me enseñaron y con los profesores que tuvimos en esa universidad. Ujú. Es que hay mucha gente, bueno, mucha gente, no sé si hay mucha, pero yo he conocido periodistas a lo largo yo qué sé, a lo largo de mi vida que aseguraban que no hacía falta una carrera para ser periodista. Y yo, muchos vídeos que tengo criticando ciertos medios de comunicación, que luego también hablaremos de eso, yo recuerdo alguna asignatura que teníamos como ética y deontología, ¿no? Y demás, que me parece que hoy por hoy se la pasa a todo el mundo un poco por el forro, ¿no? Y Sí. claro, yo era escandaloso, porque yo recuerdo, lo que yo sí que saqué de la universidad era el hecho de analizar las noticias, ¿no? Porque claro, recuerdo que cuando hacíamos las primeras prácticas de editar una noticia y tal, ¿no? Es que nos traían un bruto de Antena 3 o de donde fuera, ¿no? Y teníamos Sí, que editarlo nosotros sí. con el ordenador y demás. Yo recuerdo que, hostias, pues claro, tú lo hacías como buenamente podías, pero bueno, llegaba la profesora y te decía, no mete más, yo qué sé, si era un accidente de autobús, pues no, mete más esto del autobús para que se vea así, mete este plano, mete no sé qué y tal. Y claro, yo, eh, o sea, toda la manipulación que hay por detrás, ¿hasta dónde llega la manipulación en el periodismo? Para hacer que el espectador sienta lo que tú quieres que sienta. Yo creo que lo primero que hay que dejar claro, Javi, es que la objetividad no existe en el Muy bien. periodismo y no existe en ningún medio de comunicación. Yo hablaría de honestidad. Yo creo que hay Guay. medios que son más honestos que otros, que dejan clara su línea editorial, que se dirigen a un público determinado, que es el que consume ese medio de comunicación. Y a mí eso me parece mucho más honesto que algunos medios que quieren ir de objetivos que Ujú. no lo son, y que al final lo que están haciendo es manipular a la gente y meterles una serie de ideas, pero todo con una apariencia de supuesta objetividad que no existe. Entonces yo creo que ese es el mayor problema que hay en los medios de comunicación actualmente, que obviamente nos pasa en España, ¿no? Que la gente tiende a pensar que muchos medios que se consumen un montón son objetivos cuando no lo son, no lo son. Y cuando un periodista se pone a elaborar una noticia, ya la está haciendo suya desde el momento en que se pone a redactar, desde que elige poner una frase y no otra, en el momento en que titulas por un aspecto determinado y no por otro, en el momento en el que decides enfatizar algo y no dar importancia a otra cosa. Entonces, por eso digo que hay que hablar de honradez, y desde luego que todos los periodistas pues tenemos un deber, una responsabilidad de ser por lo menos honestos. O sea, la Ujú. objetividad, yo como digo, no creo en la objetividad en el periodismo porque no existe. Y desde luego me parece que los menos honestos son los periodistas que van de objetivos, porque no lo son.
todos los medios de comunicación están sujetos a intereses económicos, políticos, de todo tipo, y yo creo que la labor del periodista es, dentro de ese mare magnum de intereses cruzados, es intentar ser lo más honesto y lo más honrado, ser riguroso, ser serio, contrastar la información, pero que nadie espere una objetividad, porque la objetividad no existe en ningún lado. Qué bien, qué bien. Me ha gustado esa respuesta. Esa respuesta me parece honesta, por ejemplo. ¿Ves? Sí. Quería Sí. preguntarte también, hay otra cosa que yo cuando leo en las noticias, o en cualquier medio de comunicación, ¿no? No lo acabo de entender del todo. O sea, por ejemplo, yo veo, me invento un caso, ¿vale? En cualquier medio de comunicación y acusan a Sánchez, por ejemplo, a Pedro Sánchez, al presidente, le acusan de lo que sea. Me lo invento también, ¿eh? No estoy acusando al Pedro Sánchez de nada ahora mismo. Sí. Me lo invento. Imagínate que le acusan de borracho, ¿vale? Sí. No, pues le han visto borracho, lo han hecho no sé qué, y de repente ese medio de comunicación saca que Pedro Sánchez es un borracho, por lo que sea. Sí. Debe ser verdad, ¿no? O sea, si un medio de comunicación dice esa noticia, debe obligatoriamente ser verdad, porque si no, no podría ponerla, si no sería una injuria. ¿Hasta qué punto se hace eso en los medios de comunicación? Bueno, Y si es así, perdona, y si sí. es así, si es verdad que es un borracho, porque, bueno, es que he dicho borracho, no sé si es un buen ejemplo, pero, o imagínate algo más grave, X, ¿no? pongamos X. Pongamos X, o algo más grave, o ha tenido un accidente y ha hecho daño a alguien con el coche, o lo que sea, ¿no? Algo más grave. Sí. Y todo el mundo intenta silenciarlo, pero de repente un medio de comunicación lo saca a la luz. Sí. Y luego dicen que eso es mentira. Bueno, pues si eso es mentira, debería haber no sé cómo decirlo, debería haber un juicio o algo así, ¿no? Se tendría que denunciar, pero si no se denuncia, quiere decir que es verdad lo que está diciendo el medio de comunicación. Pregunto. Sí, yo creo, Javi, que, a ver, es un tema muy delicado. Yo creo que hay que distinguir claramente entre lo que es veraz y lo que es verdad, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que esa es la clave. El trabajo del periodista es contar la verdad, pero para que no se le pueda imputar un delito ante una información errónea, se le exige que sea veraz. ¿Qué es veraz? Pues que tú hayas hecho tu trabajo periodístico, que cuando te llega una información la contrastes con 2 o 3 fuentes distintas. Puede pasar, y pasa y sucede, que 2 o 3 fuentes distintas te digan una información, tú la publiques y que luego no sea verdad. Pero desde el punto de vista judicial, tu trabajo es veraz porque has hecho tu trabajo de periodista, que es intentar contrastarlo con distintas fuentes. Entonces, podemos encontrar noticias que sean veraces, pero que no sean verdad. Y obviamente todo periodista lo que tiene que luchar no es porque sea veraz su información, que también, sino porque sea verdad. Ajá. Pero muchas veces puede haber también malos entendidos. Te pueden decir algo que tú lo entiendas mal y de repente lo publiques y te llame la fuente que yo no te he dicho eso, que te he dicho tal. A mí me ha pasado. Me ha pasado. Entonces, no siempre es tan perfecto el trabajo del periodista, porque muchas veces siempre intentas contrastar la información, pero hay determinadas informaciones, precisamente muchas muy delicadas, que a lo mejor no tienes un abanico de 2 o 3 fuentes como se supone que tienes que tener para poder contrastarlo, ¿no? Y muchas veces el trabajo del periodista también es arriesgado, ¿no? Porque a lo mejor te llega una información y no tienes todo ese abanico de fuentes y tienes que decidir, ¿lo publico, no lo publico? ¿Será verdad? ¿Será...? O sea, muchas veces tienes que tomar tú ese riesgo, tienes que arriesgarte. Obviamente hay periodistas más kamikazes, otros son más prudentes, y depende de cada uno. Obviamente, si tú publicas una información que es falsa, es incorrecta, es errónea, o que imputas delitos a alguien, injurias o calumnias a alguien, pues obviamente la persona afectada tiene el derecho a recurrir a los tribunales, a meterte una querella o una demanda por lo civil, y eso es a lo que nos arriesgamos. Yo también me he arriesgado, ¿no? Y alguna he recibido, pero es inevitable. Cuando estás realizando este trabajo, sabes que más de una, más de dos y más de tres a lo largo de tu vida te van a poner, y muchas veces también se da que te
te metan una querella no porque tú no tengas razón o no sea verdad lo que estás contando, sino porque quieren callarte y quieren silenciarte. Por eso te digo que las cosas no son tan blancas o negras como se cree la gente. Hay muchos grises y también precisamente muchas personas intentan tapar su basura en los tribunales metiéndote una querella con el propósito de amedrentarte de que no sigas publicando pues, lo que hayan hecho ellos, ¿no? Las irregularidades, delitos o abusos que hayan cometido ellos. Porque yo es que lo hablo, o sea, te quería hacer esta pregunta supongo que te habrás enterado, ¿no? De un artículo que bueno, de ayer, el número 1, Sí. y hoy la segunda parte, Sí. de Ketty Garat, creo que fue la escritora. Sí, Sobre Ábalos. compañera mía hasta hace 3 semanas en Libertad Qué Digital pasada. y en radio. Qué bueno. O Qué sea bueno, que qué bueno. a Ketty la conozco desde que empezamos en Libertad Digital Televisión, con la cual pues hace 15, 16 años que conozco a Ketty. Fíjate. Y obviamente pues yo, vamos, me fío absolutamente de Ketty. Creo que cuando se publica una información tan comprometedora y de un tema tan sensible, pues Ketty supongo que tendrá todas las pruebas que puedan avalar eso y que obviamente pues en el caso de que, bueno, Ábalos ya ha anunciado que lo va a llevar a los tribunales, hay muchos, es verdad, que amenazan y luego no lo cumplen, y es una estrategia de intentar parar lo que no se puede parar, pero es verdad que yo entiendo pues, que Ketty si lo ha publicado y ha dado el paso de sacar una información tan delicada es porque obviamente pues, lo puede acreditar, como dice, y obviamente en el caso hipotético de que el tema acabara en los tribunales, que ya pudiera acreditarlo y salir indemne de cualquier querella o demanda, ¿no? Pero es verdad que siempre cuando la información, cuanto más delicada, más comprometida es, pues te juegas esto, ¿no? Precisamente, que te puedan meter una querella y luego pues también no deja de ser muy incómodo. Tienes que prepararte la declaración ante el juez, tienes que estudiarte bien la defensa, o sea que al final también ningún periodista le gusta tener que ir a declarar ante un juez como si fueras un delincuente, ¿no? Ponerte ante un juez y defenderte, ¿no? Pero al final viene también en el sueldo y viene en la profesión, ¿no? Y forma parte de la profesión y hay que entender que es así. Me ha parecido, pues si la conoces, que no sabía que la conocías, si todavía tienes trato con ella o su contacto o lo que sea, quiero que le des mi enhorabuena, de la enhorabuena de mi parte, porque me parece súper valiente. Me ha gustado mucho sus artículos, los 2 artículos. Mira que yo suelo estar muy en contra de los periodistas de casi todos, ¿no? Pero cuando veo uno que me gusta, joder, pues claro, pues digo, me parece impresionante. Me ha parecido muy valiente porque... Joder, tío, hoy por hoy, que todos los medios, o parece por lo menos los medios audiovisuales, que son los que más repercusión tienen en la sociedad, están todos escorando más hacia la izquierda que hacia... Ni siquiera algo centrado o algo con sentido común o algo intentando ser... Razonable, claro. Sino que van, yo qué sé, están metidos están sesgados, ¿no? Sí. Y yo qué sé, y de Yo creo repente que ver has esto... dicho una palabra, Javi, que es importante en el periodismo actual, que es valentía. Como Me te lo ha decía parecido. antes, los periodistas cuando nos enfrentamos a determinadas informaciones, pues existe un riesgo judicial, existe un riesgo de una campaña, de un linchamiento público contra ti por haberlo publicado, según sea de poderoso el personaje en cuestión. Y al final, pues también se trata de eso, ¿no? Que no te tiemble las canillas cuando te llega una información y si está bien atada y bien contrastada, pues tires para adelante y no mires hacia otro lado, ¿no? Y es verdad que en España, pues sí, ir contra el gobierno del PSOE y de Podemos y sacar informaciones contra el PSOE y Podemos ahora y en su tiempo, pues cuando estaba el Partido Popular también, obviamente cuando sacas información que compromete al poder, pues ahí tienes que ser valiente y tienes que tirar para adelante, ¿no? Porque al final también tenemos esa responsabilidad de que los ciudadanos tienen que saber lo que sucede y lo que está pasando y lo que están haciendo los políticos, y nuestra labor es fiscalizar
también esa labor, ¿no? Por la que les estamos pagando con nuestros impuestos, ¿no? Y por eso te digo que a mí también coincido que ha sido una publicación muy, muy, muy valiente por parte de Katie. Creo que va a haber más entregas, ¿no? Porque llevan 2 y Al creo que parecer va a sí. haber, parece Dice que que va es a haber un más. serial, ¿no? Sí, parece que Sí, sí. sí. Yo tengo Y ganas también sí. de ver qué más hay por ahí. Sí, Y tengo la muchas verdad es ganas. que sí, hasta el momento pues está siendo muy Uy, interesante lo que está contando la compañera, ¿no? Sobre Ábalos. para mí sí, para mí sí. Bueno, Ábalos y el PSOE en general, porque bueno, ahí está cayendo. También ha metido en esta segunda entrega, ha metido a Carmen Calvo, que fue en Sí. principio lo que cuenta ella, lo que dice el artículo es que fue, que fue ella la que se lo dijo al Ujú. presidente directamente, ¿no? Sí, sí, Que sí, la que sí. se atrevió, la que se atrevió a decir, A dar el porque paso. bueno, a dar el paso, porque ella era la que llevaba el tema feminista, del feminismo socialista, ¿no? De la Ujú. parte del PSOE, que la llevaba ella, Sí, Carmen Calvo, y claro, no podía tener aquí a un tío que se iba de mujeres, ¿no? Defendiendo el feminismo. claro, Es un claro. La verdad poco es que por hay aquí cosas pasa. muy, en el poder y en la política, hay cosas muy sórdidas y Joder. muy oscuras. Es verdad que está el debate de si la vida privada o no la vida privada. Yo creo que vamos, o sea, en el caso de Ábalos existe una gran incógnita y un gran misterio que Ketty está intentando, ¿no? Desenredar de por qué pasó de ser la mano derecha a Pedro Sánchez a ser fulminado de repente y quitado del medio, pero vamos, de una forma totalmente alucinante, ¿no? Entonces tiene que haber una explicación y eso es lo que Ketty está contando, ¿no? Y yo creo que es importante porque todo el mundo pensamos lo mismo y lo mismo sucedió también con el famoso Iván Redondo, ¿no? Así es. Que era pues el ideólogo de todo de Pedro Sánchez y también fue fulminado en esa misma remodelación del gobierno de la noche a la mañana y la verdad es que siempre hay algo detrás que no se sabe porque no tiene sentido que pase de ser su mano derecha y su mano izquierda a ser totalmente pues defenestrados y eliminados del esquema, ¿no? de poder que había en el gobierno, con lo cual pues muy interesante, como decía, lo que está contando Ketty. A mí me parece también muy curioso que Carmen Calvo, si es verdad todo lo que se dice en el artículo, Carmen Calvo fue la que dio el paso adelante Uh-huh. para esto, pero es que a Carmen Calvo también se la cargaron Sí, también. sí, 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 sí. O sea, se supone que Había, habría hecho méritos diciendo lo que ocurre con Ábalos, pero también se la cargaron. ¿Y esto cómo va? claro, dijeron que con Carmen Calvo, en el caso concreto de Carmen Calvo, que tuvo COVID, que no se recuperó bien del todo, que no acababa de estar bien de salud y sobre todo el enfrentamiento que tenía frontal con Irene Montero por determinadas leyes, ¿no? La ley trans, la ley tal. Mm. Y yo creo que eso fue un poco el detonante, ¿no? Fue un detonante porque veían que a lo mejor si seguía Carmen Calvo enfrentada con Irene Montero, pues podía peligrar de alguna forma la coalición con Podemos y decidieron pues sustituirla, ¿no? Sustituir a Carmen Calvo también. Tenía una pregunta también sobre. Imagínate que esto llegara a los tribunales, ¿no? Que por alguna razón, yo qué sé, llega a los tribunales. Y me imagino que Ketty, bueno, ella también lo dice varias veces en el artículo, que ha contrastado la información varias veces, más de 5 y más de 6. Tú habías dicho aquí 2 o 3 como mínimo, y ella dice Sí, que más de 5 y sí, más de 6, ¿no? sí. Además, dice con tres fuentes distintas, dentro Uh-huh. de la Moncloa, dentro del gobierno y dentro del PSOE. Sí. Y si llega a los tribunales ella, o si se lo ordena al juez, ella tiene que desvelar sus fuentes. No, No, no. aunque se lo ordene el juez. No, porque tenemos el derecho constitucional a no revelar las fuentes y obviamente si un juez te pudiera exigir que revelaras las fuentes, no existiría el periodismo, Claro. porque no se podría publicar nada. O sea, porque sabes que luego te van a meter una querella y que el afectado iba a conseguir saber quién había comentado tal y puede haber también, obviamente, represalias contra Ajá. el informante, contra la fuente y precisamente por eso se protege y nos acogemos a nuestro derecho de no revelar las fuentes porque es que si no, eso sería el final del periodismo. Qué Eso bueno. sería el final del periodismo y por eso también, teniendo en cuenta eso, vuelvo a hacer hincapié, ¿no? en la responsabilidad que tenemos como periodistas
de sacar información que sea verdad y veraz y que sea rigurosa, porque también es verdad que puedes machacar a una persona inocente o que no ha hecho nada o que hay una filtración interesada que lo que quieren es perjudicar la imagen o destrozar a alguien. Y ahí también pues viene un poco la ética que comentabas antes y la responsabilidad como periodista de cada uno, ¿no? Si hay que destrozar la vida a alguien o sea, no hay que destrozar la vida a nadie empezando por ahí, ¿no? Pero obviamente cuando sacas una información que sabes que le puede afectar de forma muy determinante a una persona, pues que esté bien contrastado, que lo tengas bien atado y que tengas claro pues que esa persona pues ha cometido presuntamente ese delito, esa irregularidad y que tengas pruebas para poder demostrarlo también. Claro, es fundamental que cuando publicas determinadas informaciones muy delicadas, pues también puedas tener documentación, puedas tener vídeos, cualquier prueba, un sonido, o sea, cualquier cosa que pueda luego respaldar también tu versión ante el juez, ¿no? Claro, esa era mi otra pregunta, que digamos que cuando has definido veraz, yo lo he entendido, si no es así me corriges, yo he entendido como algo veraz cuando tú estás haciendo un trabajo de periodista y intentas que sea veraz, yo lo entiendo como hay que seguir una especie de como unos pasos estipulados Para que contrastar la eso información. para contrastar la información, eso es. Entonces, si esto llega a los tribunales, tienes que aportar esas pruebas. O sea, no tienes que decir las fuentes, pero sí tienes que decir que te has reunido con fuentes, ¿no? Evidentemente, que te están Efectivamente, contrastando. efectivamente. Puedes ¿Cómo llegar demuestras eso? ¿Cómo hasta se cierto demuestra? punto. Es muy complicado porque, claro, tú cuando dices están investigando a fulanito por un delito de prevaricación, pues puedes tener un escrito de la policía, de la fiscalía o del juez donde dice que se está investigando y tienes un documento y en el momento en el que te pusieran una querella, pues presentas el documento y se ha acabado. El problema llega cuando toda la prueba que tienes son fuentes que obviamente no puedes desvelar y Claro. eso es más difícil, ¿no? Porque tienes que, pues, puedes llegar hasta cierto punto ante el juez en tu explicación. Pues puedes decir, he hablado con 3 ministros, he hablado Ajá. con gente del Partido Socialista que me la ha contrastado, qué tal, tú puedes dar tu versión, pero claro, tu explicación puede llegar hasta cierto punto porque no puedes revelar tus fuentes, con lo cual hay situaciones que son más difíciles de demostrar que otras. Por eso siempre la información delicada siempre es aconsejable, dependiendo del contexto, de la circunstancia y de la noticia, pues poder también guardarte tus pruebas, porque luego si te meten la querella, eso es lo que te puede salvar de que te metan una condena o una indemnización que tengas que pagar un pastizal, ¿no? Yo muchas veces saco informaciones y me guardo las pruebas para mí. Tengo las pruebas, me las guardo y saco una información sin hacer referencia a las pruebas que tengo. ¿Por qué? Ajá. Porque sé que si las cosas se complican, pues puedo publicar las pruebas directamente o ante el juez presentárselas, ¿no? O sea, las pruebas muchas veces simplemente te las guardas, no hace falta ni publicarlas. A lo mejor pues te interesa publicarlas porque en sí tienen valor también y muchas veces pues también viene bien publicarlas, pero otras veces simplemente pues te las guardas, sacas la publicación como tal y si luego te ponen la querella, diga, mira, aquí tengo las pruebas y aquí se acaba la historia, claro. Joder, macho. Qué guay. Qué interesante todo Sí, esto. sí, Me sí. gustaría cambiar un poco de tema. Bueno, no es cambiar de tema, es bueno, encauzarlo hacia otra dirección. Porque quiero seguir hablando un poco de actualidad. ¿Cómo ves tú el panorama actual ahora, políticamente hablando? ¿Crees que se pueden avecinar elecciones anticipadas o no? Y en el caso de que sí a cualquiera de las dos cosas, ¿quién crees que ganaría? ¿Crees que continuaría el PSOE en todo lo alto o no? ¿O puede haber cambio de rol? Yo creo que a día de hoy es difícil que haya elecciones anticipadas. Yo creo que obviamente PSOE y Podemos, aunque hagan muchas veces el show de que unos no están de acuerdo con los otros, al final se hacen falta los dos y van a hacer lo posible por agotar hasta el último día en la poltrona, porque el poder es el poder y es lo que quieren todos, ¿no? Yo creo que, bueno, en las últimas encuestas
parece que la coalición de PP y Vox pues podría sacarles del poder. De todas formas, es que todavía queda mucho tiempo para las elecciones, aunque ahora mismo las encuestas, que además no siempre se cumplen, digan una cosa, luego puede pasar otra. Con lo cual yo creo que tienen que seguir tanto PP y Vox en su tarea de oposición. Y la verdad es que tienen una gran responsabilidad, porque yo creo que los desmanes que está cometiendo este gobierno son impresentables en muchos campos, y tienen su deber, su obligación como oposición de estar totalmente pendientes de cada paso incorrecto que están haciendo y afearlo y no consentirlo, ¿no? Porque al final también, si no hay oposición, esto coge unos derroteros muy peligrosos para el país. Es verdad que al final cada partido tiene sus intereses electorales, sus cálculos políticos, dan determinadas batallas porque creen que les va a deparar más votos, y otras batallas que deberían dar no las dan porque consideran que a lo mejor les puede perjudicar a nivel electoral, y al final pues la verdad es que el mundo de la política en fin, en muchos aspectos es lamentable también. No todos, yo por ejemplo no me considero una persona de partidos, sino de personas, ¿no? Yo creo que más allá de izquierda a derecha tal, yo creo que hay políticos en un lado y en otro que hablamos de honestidad, de honradez, que deben ser honestos y honrados, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que, bajo mi punto de vista, a mí lo que más me parece importante, ¿no? Que al margen de su ideología, pues que sean coherentes, que sean responsables, que sean... Y es muy importante para la sociedad tener unos políticos que estén a la altura y que sean responsables de lo que tienen por delante, que son muchos millones de españoles, ¿no? A los que deben pues velar por sus intereses y no pensar en ellos, en su ombligo, en conseguir determinado carguito, sueldo, etcétera, ¿no? Que muchos se mueven por eso solo. ¿No te da la sensación de que los partidos están en una eterna campaña? Sobre todo los que están en el gobierno, que mandan cojones, ¿no? Ya que están en el gobierno, y parece que continúan de campaña todo el rato. O sea, parece que cada discurso, cada acto, cada movimiento que hacen es campaña pura y dura. Totalmente. Están eternamente, tú lo has dicho perfecto, yo creo que están eternamente en campaña los partidos políticos, y claro, eso les hace también a veces cometer muchos errores, ¿no? Y muchas batallas que, como digo, tendrían que librar y no libran porque creen que les puede perjudicar más electoralmente que beneficiar, a pesar de que, pues, siendo coherentes y honestos y honrados con su propia ideología que predican, pues tendrían que darlas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que Pedro Sánchez, este presidente del gobierno, se ha convertido en el rey del marketing político. Todavía es incomprensible pensar cómo una persona así ha llegado a ser presidente del gobierno, la verdad. Yo creo que el nivel de la política va cuesta abajo desde hace muchos años. Siempre se habla, ¿no?, del peso de Felipe González, de la corrupción que hubo, etcétera, pero los ministros que había en el gobierno de Felipe González, la preparación que tenían, y luego en el gobierno de Aznar lo mismo. O sea, antes eran otro tipo de políticos que ahora son minoría. O sea, ahora es difícil encontrar gente preparada, gente inteligente, hay muchos que son pegacarteles, como se dice, ¿no? Que la única carrera que han hecho ha sido hacer la rosca en el partido a sus superiores para ir escalando, para ir trepando sin ningún tipo de preparación, ni de estudio, ni de nada, y que lo único que quieren es vivir de la política, ¿no? Claro. No dejan de ser parásitos al final, ¿no? Porque lo único que hacen es intentar vivir de la política a toda costa y no tienen ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Y yo creo que se echa en falta por parte de los españoles y de los ciudadanos gente preparada, gente de verdad, que sean serios, honestos, y que actualmente pues yo creo que escasean en general, pero es que luego ya en determinados partidos es que es un chiste, ¿no? Es un chiste, te pones a ver determinados ministros que es una auténtica vergüenza que se hayan convertido en ministros.
por ejemplo, en Podemos, muchos ministros de Podemos, que su mayor mérito ha sido ser amiguita de Irene Montero, ¿no? Como el caso de Yone Belarra, que no tendrían que haber pasado directamente de delegadas de clase Pero de es que universidad. esa señora es ministra, tío. Totalmente, y es una Es vergüenza, ministra, y es tío. una vergüenza. Por ser amiga de. Es que es ministra, tío. Es que Exacto, esto es que es exacto. un escándalo. No sé, ¿qué se puede hacer ante eso? ¿Hay algún mecanismo de defensa de la ciudadanía que se pueda? No lo hay. Claro, Bueno, luego tienen, además, Javi, curiosamente la era Pablo trampa. Iglesias el que lo decía. Sí, Dime, perdona, efectivamente, perdona, dime. lo que criticaba Pablo Iglesias, y luego al final, ¿no? Él criticaba a Ana Botella porque era la mujer de Aznar, ¿no? Y llegó a alcaldesa de Madrid, Exacto. y al final él ha metido con calzador a Irene A Montero en todo el el mundo. Congreso, luego de ministra, luego Irene Montero mete a sus amiguitas, o sea, no es serio. Yo creo que no es serio, en un país serio no se puede permitir que haya gente en el gobierno porque es amiguita de, o sea, con ningún tipo de preparación, de experiencia, de nada, gestionar millones de euros, con una responsabilidad tan grande para tantos millones de personas, y que su mayor mérito sea ser la amiguita, la chupipandi, ¿no? Yo creo que es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza. Es inaudito. Es que Sí, no puede entrar en la cabeza de nadie. Esto se lo dices antes de que existiera Podemos, a alguien. sí, ¿Te imaginas que somos nosotros los...? Es como un chiste. Es como un chiste. Dice, mira, niño, cállate y ponte a estudiar, ¿no? sí, Y sí, 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 sí. están estos ahí. Estos ahí. Además, tomándoselo como un juego, ¿no? O sea, se lo toman como un juego. Sí, sí, Como como si que... fuera la universidad, ¿no? Una asamblea Sí, universitaria. ¿Te acuerdas que con todo el movimiento del 15M y todo el rollo, decían que había que acabar con las élites políticas, y cuando llegó Podemos al Congreso, que llegaron con la mochila, tal, sin traje, ¿no? Porque eran muy guays, era gente de la calle y tal. Yo creo que al final ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, no tiene que haber aquí políticos elitistas que miran por encima del hombro, pero ni tampoco pues, la morralla que ha entrado en los últimos años en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que tiene que haber un término medio, tiene que haber unos mínimos exigibles a los diputados del Congreso, y, por supuesto, más todavía, si cabe, a los ministros de un gobierno, ¿no? Y que no sean gente vacía, que lo único que les preocupa es la imagen, el marketing político, y que luego, a la hora de la verdad, no son buenos gestores, no saben hacer nada, están ahí simplemente por enchufe. Hablamos de Yone Belarra, pero también hablamos de Alberto Garzón. O sea, ¿qué ha hecho Alberto Garzón? O sea, hacer el pacto de la cerveza con Pablo Iglesias, convertirse Podemos e Izquierda Unida en Unidas Podemos, y ya por eso había que meterle en el gobierno, sacar una dirección general que era consumo, para que el señorito tuviera su propio es que ministerio. es ministro también, tío. Es que es ministro también, Garzón. Ya no Claro, digamos que claro. dices, bueno, está ahí y vive de la política, pero bueno, está ahí y no hace nada. Es el último, ¿no? Que está ahí escondido. No, es que es ministro el pavo, tío. Es que es ministro. Y ahora, mira, ya que sacas lo de Garzón, voy a intentar hilarlo así. Garzón, bueno, seguro que sabes, evidentemente, que ha prohibido la publicidad de los dulces ahora en horario infantil. Sí. Eh, Bueno, para mí esto es una cortina de humo espectacular, ¿no? Para tapar, yo qué sé, el estado de alarma que ha sido anticonstitucional. No, es que todos son barbaridades, tío. Es que cada cosa que te puedo decir son todo barbaridades. Los estados de alarma eran anticonstitucionales, el confinamiento también lo fue y tal. Entonces, ahora que se está investigando, que se está diciendo que esto era anticonstitucional o fue anticonstitucional, pues salen con estas cosas de dulces, de vamos a prohibir las publicidades y tal. O sea, esto es para que no se hable de una cosa y se hable de la otra, ¿no? Yo creo, Y sí, dime, ¿qué opinas sobre Que eso? yo, que yo creo que, Javi, que son auténticos maestros en cortinas de humo, en desviar la atención, en tener ocupada la opinión pública con este tipo de gilipolleces, si me permite la expresión, porque al final lo que consigues es que la gente, un día después de la sentencia sobre el segundo estado de alarma, que declara inconstitucional, la gente ya no hablaba de esa sentencia, que era Sí, la tío. tercera contra el gobierno en 2 meses. La gente ya no hablaba de eso. La gente hablaba, pues, de la publicidad de los donuts, de los bollos,
ellos son expertos en eso, son expertos y lo dominan a la perfección. Igual que los políticos de derecha y principalmente el Partido Popular, pues tienen problemas de comunicación, pues en el Partido Socialista y en Podemos saben perfectamente manejar los tiempos y distraer a la opinión pública con temas banales, muchas veces absurdos, pero que saben que va a llegar a la gente, que la gente al final, pues al día siguiente no se va a poner a hablar de la sentencia del Tribunal Constitucional, van a estar hablando de que, oye, que prohíben el anuncio del donus, ¿no? O sea, y eso lo saben perfectamente, lo controlan y así lo hicieron. Un día después de saberse la sentencia del segundo estado de alarma, pues te sacaron este tema y es que ya no se volvió a hablar de la sentencia, ya todo el mundo está hablando estos días de los anuncios de los bollos, ¿no? Pero para eso, para hacer llegar ese mensaje a tanta gente, necesitan, hombre, ellos solos no pueden hacerlo, necesitan un medio de comunicación o varios medios de comunicación pues, que les arropen y que les den esa ventana para que ellos suelten su mensaje. Tienen, joder, voy a decir una palabra muy fea, que a lo mejor no se ajusta a la realidad, pero ¿tienen comprados a los medios de comunicación el gobierno? Hombre, muchísimos. Comprados o subvencionados, ¿no? Sí, así es. He Que es dicho comprados, no sé. la forma eufemística de decir lo mismo, ¿no? Sí. A través de subvenciones y a través también de filtraciones, Javi, porque los medios de comunicación no solamente se les compra con dinero, también se les compra con información. Al final un medio de comunicación vive de la información y tú obviamente no vas a atacar a una fuente de información que te está dando exclusivas todas las semanas, ¿no? Y así funciona el periodismo también, hay que decirlo, porque es así. También hay cloacas en el periodismo, claro que las hay. No las que apunta Podemos, porque para Podemos todo lo que sea sacar corrupción de ellos es cloaca, eso no es la cloaca, pero es verdad que existe cloacas a nivel general en todos los ámbitos de la vida y por supuesto también el periodismo, igual que en la política, igual que en las empresas, igual que en la economía, en todo, ¿no? Y funciona también así, o sea, no hace falta tampoco comprar un medio, con comprarle con información y darle la exclusiva y... una persona que trabaja, o sea, por ejemplo, yo, ¿no? Que trabajo en el medio, tú ves las informaciones y sabes todo lo que hay, todo lo que se esconde detrás de cada noticia, Joder. ¿no? Y sabes perfectamente quién lo ha filtrado, sabes perfectamente cuando hay una información de que van a salir los nombramientos, ya sabes quién lo va a sacar, ya lo sabes quién lo va a sacar. O sea, porque sabes perfectamente, pues si es un partido se lo va a filtrar a este periodista que está en este medio y si es otro partido sabes que lo va a sacar otro medio. Ese es el juego, ¿no? Que hay y sabes perfectamente dónde va a salir cada cosa. Es que eso funciona así. Y quien lo niegue miente. Todo el mundo que trabaja en el periodismo pues, sabe perfectamente quién filtra qué a quién. O sea, eso es así. Hostias, tío. Qué guay que lo digas. Me parece la hostia que lo digas. Sí. Que un periodista lo diga, ¿no? Porque una cosa es que lo diga yo, porque bueno, yo me imagino que es así pero bueno, yo hablo desde mi opinión. Yo puedo opinar, evidentemente, libremente, pero claro, yo hablo siempre desde mi opinión. Pero claro, ver a alguien que está ahí, joder, que trabaja La semana pasada, sin ir más lejos, no voy a decir el caso concreto porque tampoco quiero señalar a compañeros, ¿no? Pero estaba pendiente conocerse unos determinados nombramientos y me dijeron, han salido. Y yo me acuerdo que pregunté, ¿es en este medio, verdad? Y me dijeron, sí. Sabía yo que iba a salir ahí. O sea, es que es así. O sea, y toda esa parte de atrás de los medios de comunicación, los que trabajamos en los medios de comunicación, pues sabes cómo funciona y sabes perfectamente, puedes concluir muchas cosas. Otras veces no, otras veces de repente pues compañeros sacan cosas y está el misterio, ¿no? De cuál será su fuente, será fulanito, será menganito, yo he hablado con esa fuente y a mí no me lo ha dicho, me estará mintiendo, bueno, en fin, es también muy, muy divertido también. Joder, macho, eso es para hacer otra serie de televisión, tío. Es acojonante, ¿eh? Sí. Qué La verdad es que pasada, da mucho de sí. La relación con las fuentes es también muy, es muy interesante también. ¿Te has encontrado alguna vez yo qué sé, en una tesitura así, que alguien te cuenta algo súper bomba y dices, hostia, ¿qué hago con esto, tío? O sea,
si esto lo saco así en bruto, porque al fin y al cabo el periodismo lo que parece ser es un filtro en realidad de la información, no es un canal, sino un filtro, ¿no? O sea, tú Claro, eliges claro. de todo el mogollón, ¿no? Sí, sí, De todo el bruto, pues lo que claro, consideras más importante y sobre todo lo que consideras que de lo que te cuentan que es cierto. Porque, claro. claro, te pueden vender también mercancía averiada y como te la cuelen, pues te puedes meter en un problema monumental, ¿no? Obviamente, pues cada medio de comunicación se interesa por determinadas informaciones, otras no les interesa, porque a lo mejor al propio lector es que no le interesa. O sea, tú publicas una noticia y es que no se lee. O sea, es que es así de claro, es que no se lee por el público objetivo al que te diriges. Por eso digo que la objetividad esta que predican algunos medios es una auténtica falsedad. O sea, al final todos tenemos un determinado público al que nos dirigimos y al que le interesa determinada información. Porque si tú no Claro. das esa información, pues la van a buscar en otro sitio, que la dé. Al final, muchas veces la gente quiere escuchar que le cuenten lo que quiere escuchar. Es que Ya. eso también funciona así, ¿no? Y entonces es verdad que como periodistas pues nos llegan muchas informaciones, hay algunas que no interesan, otras que al contrastarlas te das cuenta que son falsas o erróneas y que no se pueden publicar, y luego pues otras que son muy interesantes y que después de contrastarlo y tal, pues lo sacas, ¿no? Y O sea, que disparas. tú haces ahí una valoración de las informaciones y una especie de catálogo, ¿no? De etiquetas a las distintas informaciones que te llegan, como Uh -huh. esto puede ser de interés general, esto puede ser de interés popular, ¿no? Llamémoslo así, como de cotilleo, ¿no? De lo que se está llevando ahora mismo y que la Uh gente -huh. está más, lo que has dicho, ¿no? Que parece que está deseoso, o que la gente está Claro. deseosa de escuchar ciertas cosas que se asemejen a su manera de pensar más que en encontrar la verdad, ¿no? Sino no es que yo quiero que le des a este, dale a este porque me apetece a mí que le des. Luego también es muy importante la actualidad. Puedes almacenar informaciones chulas, pero que dices, ahora no es el momento de sacarlo, porque se está Hostia. hablando de otra cosa, porque va a pasar desapercibido, porque directamente dices, ahora no es el momento. Y muchas veces también es la paciencia del periodista de saber elegir bien el momento, de saber pues dividir en entregas una información, ¿no? No sacar una noticia larguísima, sino dividirla por entregas, por partes y saber elegir bien los tiempos, ¿no? Si sabes que el lunes va a haber una cosa muy importante, pues obviamente no saques una información tuya chula porque va a pasar desapercibida, guárdatela Claro. para el día siguiente, ¿no? Luego también está un poco esa planificación y esa organización también, ¿no? Para no quemar temas que pueden ser muy interesantes, pero que obviamente ante la importancia de otros asuntos van a quedar totalmente denostados, van a pasar sin pena ni gloria y es una pena quemarlos, ¿no? Y es mejor, pues a lo mejor dejarlos en la nevera unos días o incluso unas semanas o meses para luego sacarlo en su momento y que tenga más repercusión y sea más importante, ¿no? Sin ir más lejos, también pasa, por ejemplo, que te llega una información de una persona cuando es simplemente diputada, pero sabes que en 3 meses va a ser ministro. Pues Ya. obviamente te lo guardas para cuando sea ministro, porque no es lo mismo reventar un tema cuando una persona es diputada que cuando es ministra o cuando es Claro. concejala, ¿no? Cuando va a ser ministra, ¿no? Eso es un ejemplo. Eso es un Ujú. ejemplo y todas esas cosas también obviamente entran dentro del juego periodístico, ¿no? Y mucha gente pues guarda determinadas informaciones en la nevera para esperar a que en el futuro pues tenga más repercusión cuando lo saquen, ¿no? ¿Y con qué objetivo se elige las informaciones para sacar? Me refiero, que supongo que no será una mezcla de todo, ¿no? O sea, el objetivo de sacar una información u otra dependiendo es simplemente para vivir del periodismo, o sea, me refiero que para que tu medio de comunicación continúe prosperando y tal, o sea, como si fuera Uh -huh. simplemente práctico, como una empresa normal, o si hay un deseo, hay una quinta esencia ahí de querer hacer el bien por la sociedad. Supongo que estarán las dos cosas, no lo sé. Es una pregunta que te quiero hacer. Pues yo creo que es muy importante lo que dice Javi, porque yo creo que todos precisamente tenemos que tener eso en mente. O sea, yo muchas informaciones que saco perjudican a personas muy concretas, pero considero que cuando las saco estoy haciendo un bien general al país, a los ciudadanos
Y muchas veces precisamente por eso te arriesgas a que te puedan meter una querella, pero dices, es que esto la gente lo tiene que saber. Si este tío es un sinvergüenza y está haciendo determinadas cosas, la gente tiene que saberlo para que este tío cortarle las alas y que no siga haciéndolo. Entonces yo creo que todos los periodistas en general, aunque no sea así, tienen que tener esa responsabilidad social y pensar que se está haciendo el bien, ¿no? Cuando estás publicando determinada información. Luego, obviamente, pues hay también muchas filtraciones interesadas, ¿no? Hay muchas rencillas entre personas que te filtran información porque tienen manía a otra y tal, pero las filtraciones también forman parte del juego. Lo importante es que esas filtraciones sean verdad, que sea una cosa rigurosa y que se pueda publicar y que sea verdad. O sea, a mí me da igual que sean las filtraciones, que la gente que critica las filtraciones, pero ¿de qué vivimos los periodistas? Pues vives de filtraciones, todos son filtraciones. De una forma u otra. Tú hablas con una fuente, pues te está dando información. Eso lo puedes llamar filtración o puedes decir que estás hablando con una fuente. Pero es que todo funciona así. Entonces, no tiene sentido criticar el periodismo de filtración porque todos son filtraciones en realidad. Todos filtraciones en realidad. Oye, y últimamente, o sea, ha cambiado mucho el periodismo desde cuando, porque claro, llevas tanto tiempo aquí que has visto una evolución muy interesante, sobre todo en redes sociales e internet, porque claro, no existía internet cuando nosotros estábamos en la universidad, o existía muy, muy en pañales estaban, ¿no? Las redes sociales ni de coña existían, mucho menos YouTube. ¿Cómo se utilizan las redes sociales en el periodismo? Porque yo veo, por ejemplo, en Twitter que muchos medios de comunicación tiran directamente el titular y fuera. O sea, saben que el titular de la noticia va a provocar lo que ellos quieren. Va a provocar en el espectador lo que ellos quieren, que es, pues, habitualmente es algo ideológico, ¿no? Como, pues yo qué sé, le hicieron una entrevista a Ana Peleteiro, por ejemplo, o al otro chico, que ganaron medallas en las Olimpiadas y le preguntaron sobre el racismo, que era una de las preguntas de toda la entrevista. Pero claro, el titular era, oye, ¿te parece que hay racismo en España? Entonces, claro, la gente retuitea la portada, retuitea el titular y parece que la entrevista habla de eso. Y en realidad ha sido una pregunta solamente. Eso ocurre constantemente, pero constantemente. Además, yo qué sé, te he puesto a Ana Peleteiro, pero bueno, Alejandro Amenábar también se lo dijeron el otro día. Que estaban a Luis Tosar, por ejemplo, también. De hecho, hay un colega que solemos coincidir, que de hecho está aquí, un ilegal se llama, y él es muy bueno haciendo esto, porque dice, no os fiáis nunca de los titulares, sino que ved toda la noticia, ¿no? Sí. Tiene toda la razón, porque, joder, es que sobre todo en entrevistas, ¿no? Te ponen ahí el titular y luego te lees la entrevista y en realidad ha sido una pregunta. De 20 preguntas que han hecho, pues es una pregunta. Bueno, pues será la pregunta cuota, ¿no? Que está obligado a hacer por el rollo que estamos viviendo hoy en día. Pero, joder, no se ha basado la entrevista en eso. Si es un director de cine, la entrevista iba de cine, tío. No iba de esta movida. ¿Los medios de comunicación hacen eso también? Supongo que también entrará dentro del juego. O sea, ¿utilizan simplemente titulares para provocar una sensación? Sí. A ver, Javi, al final con la llegada de la prensa digital que ha transformado todo, los clics, ¿no? Los famosos clics. La gente, por desgracia, por falta de tiempo, por falta de interés, se queda con los titulares. Es muy poca gente, muy poca gente luego se lee la noticia completa, por desgracia, digo. Y obviamente pues todo el mundo juega con llevar unos titulares lo más llamativos posibles. Hay gente que fuerza demasiado los titulares y hay gente que inventa directamente los titulares o que los interpreta y que luego no es conforme a la información, ¿no? Entonces, eso pasa a diario. Eso pasa a diario y eso simplemente pues tienes que ponderar y ver qué medios son más serios y hay otros medios que son menos serios y que simplemente con eso
viendo los titulares, cómo titulan determinadas noticias, te das cuenta, pues, dónde está su seriedad. Y sobre todo el peligro es eso, ¿no? Que muchas veces incluso los titulares no se corresponden con el cuerpo de la noticia o con la información. No Así creo que es. sea un error, o sea, es porque Ya. se fuerza tanto buscando que sea un titular tan llamativo y que la gente clique y no sé qué, no sé cuál, que al final pues desvirtúan o directamente se inventan el titular que no tiene nada que ver con la noticia, con el cuerpo de la noticia. Por eso es verdad que hay que leer las noticias completas y no dejarse llevar solamente por una lectura rápida de los titulares, porque los titulares al final solo buscan llamar la atención y muchas veces no se corresponden con la realidad ni siquiera. Oye, ¿y qué opinas de esto que creo que alguna vez te lo dije, que alguna vez hemos hablado y te lo he preguntado? ¿Qué opinas de esto que también se ve mucho en varias cadenas de televisión? Que te ponen un diagrama así de barritas, ¿no? Y que a lo mejor la barra más alta coincide con la cifra más baja, ¿sabes? No coinciden las cifras Sí, 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 sí. con el tamaño de la barrita, ¿no? Sí, sí, con los gráficos y tal, ¿no? Sí, exacto. Yo creo Eso que se ha hecho tantas veces, tío, porque yo recuerdo que una vez me dijiste, bueno, eso puedes decir que es un error humano y no sé qué. Sí, sí, tío, pero es que lo hemos visto 80 veces en todos los medios de comunicación. Eso no debería ser ilegal, tío. sí. Yo la verdad es que me cuesta mucho creer que lo harán, ¿eh? Habrá compañeros que lo hagan, pero me cuesta de verdad creer que se intente manipular de una forma tan descarada, ¿no? Como has comentado con el tema de las barritas. Yo como periodista lo quiero achacar a que ha habido un malentendido con el grafista y los pobres grafistas que muchas veces también están muy presionados, tienen muy poco tiempo para hacer las cosas, que no se den cuenta, que pongan una barrita más tal. Es verdad que sucede tantas veces que al final pues creas la sospecha, ¿no? Además, en determinados medios pasa, por desgracia, muy a menudo, ¿no? Y es Es verdad que pasa a menudo, tío. que hace Loco. levantar muchísimas sospechas, pero yo hasta el día de hoy, quizá porque soy periodista, me niego a creer que haya gente que quiera manipular hasta ese punto. O sea, yo quiero pensar que es un error humano, que por desgracia pues se repite muchas veces en determinados medios más que en otros, pero quiero pensar que es un error humano y que no hay una intencionalidad detrás, porque si no ya sería, vamos, un escándalo, ¿no? Joder, macho, es que yo qué sé. A mí me cuesta creer que sea un error humano por la cantidad de veces que lo he visto, ¿sabes? Ya, ya. Bueno, quería hacerte dos preguntas más y ya terminamos si quieres, ¿vale? Que ya llevamos una hora y cuarto. Sí. Eh, la penúltima pregunta que te quería hacer es, eso que habías dicho que entiendes o te gustaría o quieres creer que los periodistas tienen que tener un puntito de corazón, ¿no? Y Sí. de estar y de saber hacer las cosas por el bien de los demás, ¿no? O sea, un punto altruista o de vocación, ¿no? Podemos llamarlo así también, Sí. real, ¿no? Un punto real y honesto de hacer bien tu trabajo. El periodista también he visto yo que hace lo contrario, es decir, que sabe a ciencia cierta una información y no la publica porque podría perjudicar al, a su defendido, yo que sé, a su, Protegido. a su protegido, sí. Sí. Eso, en realidad, eso es estar utilizando el periodismo para justo lo contrario a lo que estás diciendo tú. O sea, estás viendo algo que está mal y que si lo revelaras sería de interés general y sería bueno para la sociedad, y en realidad tú que tienes el acceso a esa información, te lo callas para silenciarlo aposta. Eso existe, ¿no? También. Yo creo que es un problema intrínseco en el periodismo. Eso es así, eso es una Sí. realidad y que está, por supuesto, o sea, yo creo que sucede, no te voy a decir a diario, pero pasa muy habitualmente. Obviamente, los periodistas y los medios de comunicación pues publican o no publican determinadas cosas en funciones de muchos intereses, como decimos, no solamente políticos, económicos, empresariales, ideológicos, sino también desde el punto de vista de fuentes de información.
Si tú tienes una fuente muy buena y que te da muchas informaciones y de repente pues a lo mejor te llega una información sobre ella y tal que no ves clara, que no sé qué, que no sé cuál, pues muchas veces pues se guarda en el cajón. O sea, eso es así y que lo niegue, pues bueno, no será honrado. No existe, no existe la pureza del periodismo al 100%. O sea, no es una profesión limpia al 100%. Yo creo que, como decía, el objetivo de todo periodista es ser lo más honrado y lo más honesto posible, pero no existe la perfección, igual que no existe en ningún campo y en ninguna profesión, en el periodismo tampoco. Y no somos personas de luz que seamos santos y que no cometamos errores y que actuemos siempre al 100% lo mejor posible. No, pues como todas las personas y como todas las profesiones se cometen más errores que otros, y luego pues también muchas veces se juega, Javi, pues con mercadear la información. Yo eso, por ejemplo, no lo hago, pero yo sé mucha gente que lo hace, ¿no? Que te llega una información y es un bombazo contra determinada persona, y lo que haces es ponerte en contacto con esa persona y le dices, mira, te meto esto en el cajón, y a cambio de eso, pues tú me empiezas ahora a contar cositas. Y eso funciona así. Y eso funciona así. Yo eso jamás lo he hecho, pero sé que hay gente que lo hace y que es una cosa que está muy extendida. Y eso no me parece honesto. A mí personalmente eso no me parece honesto. Eso te lo iba a preguntar. Si dices, bueno, es evidente que el periodismo no es una actividad del todo limpia, pero bueno, como ninguna lo es, ¿no? Al fin y al cabo. Pero, ¿cuán sucia está hoy por hoy? Quería preguntarte. ¿Cuán sucia está? Pues, a ver, cada vez es verdad que existen más medios de comunicación, hay más competencia, hay más presión. Yo creo que el hecho de que haya tanta competencia, pues al final va en detrimento de la calidad, porque prima mucho la inmediatez, la rapidez, ser el primero en sacar algo, tenemos menos tiempo para elaborar las noticias, para redactar, y eso al final pues va en detrimento de la calidad desde ese punto de vista. Luego están obviamente las cloacas. Como te decía antes, igual que hay cloacas políticas, policiales, judiciales, también las hay en el periodismo, ¿no? Y hay más medios tocados por estas cloacas que otros, o periodistas concretos, y eso está a la orden del día. Eso está a la orden del día. Cada uno considerará que son más cloacas unos periodistas que otros en función de sus afinidades ideológicas, ¿no? o preferencias políticas. Pero, hombre, yo creo que en el periodismo quiero pensar que la mayoría, y lo pienso, la mayoría de medios de comunicación y de periodistas son gente honrada, honesta, que metemos muchísimas horas, que intentamos ser lo más rigurosos y lo más honestos posibles con nuestras informaciones, de hacer un bien a la sociedad, de informar a la sociedad para que precisamente sean libres los ciudadanos, ¿no? Y que tengan toda la información disponible de todo aquello que se intenta ocultar, ¿no? Porque obviamente el poder siempre intenta ocultar sus vergüenzas, y ahí está nuestro trabajo de querer precisamente que la gente sepa lo que ellos quieren ocultar a toda costa. Entonces yo creo que obviamente, como en todos los campos, hay zonas muy oscuras y muy turbias, pero la mayoría, respecto a mis compañeros, desde luego, en mi propia empresa y en otras, para mí son gente de chapó y muy seria, y que trabaja las cosas y que mete muchísimas horas y con mucho esfuerzo. Qué bien, tío. La última pregunta, y te dejo ya. Quería que me dieras tu opinión sobre el futuro del periodismo. Y te explico, te introduzco el contexto. He visto también en redes sociales, bueno, son las redes sociales sobre todo, ¿no? Sabes que ahora, con los dispositivos que tenemos de móviles y tal, tablets y historias, que todos tenemos una cámara de vídeo en cualquier parte, cualquiera llegamos a la acción o a la noticia desde nuestro teléfono, ¿no? O sea, grabamos una cosa que nos llama la atención, la grabamos y la subimos a las redes sociales, y todo el mundo se pone a ver eso, y eso incluso llega a ser noticia porque ya se ha hecho viral. Es decir, el periodista o los medios de comunicación ahora
digamos que en ocasiones pasan como a un segundo lugar. Ya no son ellos los que dan la información para que se entere la gente, sino que ya se ha enterado la gente de una cosa y los medios de comunicación aprovechan que la gente está hablando de eso para sacar la noticia, ¿no? O sea, como como probarlo, ¿no? Como una prueba, ¿no? Dice, bueno, pues si la gente está hablando de esto es porque tiene interés. Entonces voy a aprovechar yo y voy a sacar una noticia sobre esto porque ya juego sobre seguro de que esta noticia tiene interés. No tengo que estar probando, ¿no? De otra forma. Sí. ¿Tú crees que con el tiempo, en un futuro quizá lejano, el periodismo tienda a desaparecer como tal y simplemente acabe relegándose a profesionales que digan esto es veraz y esto no es veraz, pero que ya ni siquiera den la información, sino que la información estará allí, en la web, en la nube o en las redes sociales? La gente puede acceder a ello en tiempo real. Y el periodista simplemente dirá, porque claro, también se manipula mucho en redes sociales, entonces el periodista será el encargado de decir, esta información sí y esta información no. Y ya está. ¿Puede tirar por ahí el futuro o cómo lo ves tú, el futuro del periodismo? Pues yo espero que no. Yo espero que no vaya por esos derroteros, porque creo que el periodismo, y más a día de hoy, precisamente con tanto acceso a información, a redes sociales, a tantas cosas que se dicen y se cuentan, pues necesita profesionales que sepan manejar la información, que sepan contrastar, que tengan fuentes oficiales y fuentes importantes que puedan aclarar determinadas informaciones, porque es verdad que ahora hay como muchas informaciones paralelas que se hacen virales, que salen en redes sociales, pero muchas veces se sueltan cosas que son totalmente inciertas y falsas, porque no se ha hecho precisamente el trabajo del periodista, que es contrastarlo. Y yo creo que hace falta precisamente con esta modernidad de las redes sociales, ¿no? Con estos nuevos tiempos para la prensa, precisamente hace falta más periodismo que nunca y hace falta más profesionales que nunca, y también haría un llamamiento para que la gente pues también confíe en los profesionales, ¿no? Confíe en los profesionales de la información, que al final somos los periodistas, y que no se dejen llevar por cualquier afirmación llamativa que puedan leer en el Twitter o en otra red social, porque muchas veces eso ni está contrastado, ni es cierto, ni es verdad, y la gente lo cree a pies juntillas, y al final pues llevas a malos entendidos a la gente y les haces creer cosas que son mentiras, son falsas, y al final eso es una auténtica manipulación, ¿no? Entonces yo quiero creer que hace falta en el tiempo actual más periodismo que nunca, y que se mantengan los medios de comunicación y los profesionales de la información, que somos los que nos dedicamos a esto, ¿no? No entiendo que gente juegue a ser médico sin haber estudiado medicina, pues tampoco debería haber gente que juegue a ser periodista sin haber estudiado periodismo y tener unas nociones. Obviamente, periodismo no es una carrera que te obligue a tener, pues yo qué sé, meter 8 años como una arquitectura, una ingeniería, no lo vamos a negar, no tiene la misma dificultad, pero tenemos unos mínimos, ¿no? Que nos han enseñado en la universidad y que luego vas aprendiendo la profesión, y esa experiencia, ¿no? Es lo que vale al final también, y es el valor que das, el valor añadido, ¿no? No basta con hacer una afirmación suelta en una red social, sino que tienes que hacer el trabajo periodístico que pueda avalar esa afirmación que estás haciendo, ¿no? Y para eso hace falta más periodismo que nunca. Qué bueno, tío. Muy bien. Oye, ha sido un placer tenerte conmigo, tío, en mi primera entrevista de aquí del Trastero. Igualmente, Javi. Igualmente. Muchas gracias, tío, Miguel. Ha sido un placer, nunca me habían hecho una entrevista, o sea que nada, me la guardaré en el recuerdo, Javi, como claro, la primera. Joder. Oye, ¿y qué te iba a decir? Nada, bueno, para despedirnos, si quieres decirle a la gente dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, en tu trabajo, tus redes sociales, tus contactos. En Twitter, por ejemplo, mi nick es MiguelPR83. Y luego pues me pueden escuchar a diario en el radio, me pueden leer en libertadigital.com, y también me pueden ver en 7NN. O sea, está en todas partes, macho. Tienen muchas opciones. Si les interesa, tienen muchas opciones. ¿Y en radio, a qué hora se te puede escuchar?
Pues en radio prácticamente a todas horas, porque Joder, como macho. soy la persona que hace tribunales, pues estoy en los informativos y también pues hago crónicas para todos los programas, por la mañana, por la tarde, por la noche, al mediodía, con lo cual pues obviamente cada día a una hora distinta, pero salgo en todos esos tramos horarios todos los días, o sea Qué bueno, que, tío. Qué bueno. que estoy todo el día, vamos. Mira, justo ya nos íbamos y nos han hecho una pregunta. DJ Raúl del Sol pregunta, ¿carnet por puntos para periodistas? Carnet por puntos. No sé exactamente a qué se refiere con carnet por puntos para periodistas. Si habría que quitarles según fallan, si habría que hacer algún... Yo entiendo un poco eso, ¿no? También, ¿no? Carnet por puntos para periodistas. Obviamente, como digo, todas las personas, todas las profesiones se equivocan, todos los periodistas nos equivocamos y muchas veces. Lo importante es que cuando nos equivoquemos pues se sepa rectificar, se pueda arreglar y que no hayas hecho algo mal aposta, ¿no? Que haya buena voluntad y que hayas hecho bien tu trabajo, ¿no? Obviamente, pues un carnet por puntos para periodistas yo creo que no sería justo, ¿no? Que se le quitara el carnet de periodista a alguien por cometer, como digo, determinados errores. Si son otras cosas, obviamente, otras cosas más serias, pues sí, por supuesto. No todo el mundo, si está haciendo el mal, pues tiene que seguir haciéndolo, ¿no? O sea que en ese aspecto sí estaría de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias por el superchat, DJ Raúl del Sol, supercrack. Bueno, pues nada, ya estamos acabando, ya nos hemos despedido. Bueno, nos hemos despedido, ya hemos dicho dónde podéis encontrar a Miguel Ángel Pérez Rodríguez. Que muchas gracias, tío, por estar aquí. Gracias Y a ti, nada, bueno, Javi. Un nos placer, vemos. Un por placer, tío. supuesto. Un abrazo fuerte. Abrazote, tío. Chao, chao. Chao. Pues nada, chicos, esta ha sido mi primera entrevista. Espero que os haya gustado y nos vemos en otros vídeos, que por cierto, hoy he subido un vídeo a la carrera, podéis verlo aquí en mi canal principal, hablando de lo de Ábalos, la segunda parte. Y nada más, nos vemos mañana, seguramente tendréis otro vídeo de noticias que subiré. Y ya está, que tengáis una buena noche y mañana nos vemos, chavales. Gracias por estar ahí. Besito grande. Chao, chao.